¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a nuestro adiestramiento. Nos gozamos mucho de podernos encontrar a través de este medio y poder ser edificados a través del diseño, a través de la revelación del Padre, que cada día se intensifica en revelarse a nosotros, como lo fue en este congreso tan hermoso que tuvimos, que fue un congreso que nos llevó a una gloria mayor en el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, no en recitar oraciones o en recitar el diseño en palabras rebuscadas, como podríamos decir, sino en el conocimiento de Cristo, en la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Y creo que sé que ustedes, como nosotros, hemos sido confrontados por el Señor, pero también hemos sido llevados a un arrepentimiento genuino en donde nos permite ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar, pero también cambiar nuestra manera de vivir. Porque el Señor nos enseñó que no solamente es conocer la revelación, sino que nos enseñó de que es conocerla, pero también aplicarla en nuestras vidas. Y es maravilloso porque este libro que hemos estado viendo en estos últimos días nos habla sobre la plenitud de Cristo, nos habla sobre tener a Cristo en nosotros, que Él sea nuestro todo, que por Él vivamos, que por Él seamos, porque así lo dice la Escritura. Y este libro nos ha llevado a algo hermoso, porque en el capítulo anterior, en la enseñanza anterior que estuvimos recibiendo, estuvimos viendo sobre el supremo llamamiento, sobre conseguir o perseguir nuestro objetivo, que nuestro objetivo principal es Cristo en nosotros. Y estuvimos hablando sobre ese llamamiento tan glorioso de ser como Él, de ser llamados hijos de Dios, de tener su expresión, de tener y de expresar su genética. Ese es nuestro supremo llamamiento. Nuestro supremo llamamiento no se basa o no radica en ejercer un ministerio en sí. Eso es parte de la función del cuerpo de Cristo y de la responsabilidad que el cuerpo de Cristo tiene para la edificación de la iglesia. Pero el supremo llamamiento nos habla de alcanzar nuestra meta y nuestro objetivo es Cristo en nosotros. La expresión de Cristo, la vida de Cristo, dándose a conocer a través de nuestras vidas. Y hoy vamos a ver como 3 ejemplos de 3 hombres que con su ejemplo, con su muestra de fe, con su testimonio de vida, nos llevan a conocer mucho más al Señor. Cómo ellos fueron una evidencia de que Cristo moraba en ellos y que su objetivo siempre fue Cristo. Y nos habla acá en la página 105 de nuestro libro, ¿verdad?, de la plenitud de Cristo. Y nos habla en un subtítulo que nos dice que en Cristo tenemos ese poder sobrenatural. Y muchas veces cuando nos hablan sobre poder, nosotros podemos decir, poder para hacer milagros, poder para hacer prodigios, poder para sanar, para liberar. Pues ese es el poder que Dios ha dado a la iglesia, claro que sí, y que debemos de manifestarlo. Pero esta enseñanza en sí nos va a hablar sobre ese poder sobrenatural que nos da la capacidad de alcanzar el propósito de Dios. Ese es el poder que nos da la capacidad de alcanzar el objetivo de Dios en nuestras vidas. Y nos habla de que nosotros tenemos ese poder sobrenatural, está en nosotros ese poder. Este poder es asombroso. Es un poder que el mundo no puede ver, que el mundo no puede entender y ni mucho menos puede tenerlo. Porque este poder sobrenatural solamente lo tienen los hijos de Dios. Aquellos que fueron resucitados en Cristo, que fueron lavados con la sangre de Cristo y que tienen su genética. Ese poder hace que podamos alcanzar el objetivo que es Cristo. Entonces estamos hablando de un poder que no solo se manifiesta en sanar, claro, pero este poder es la capacidad que tenemos de alcanzar el objetivo. Esa fuerza interior que tenemos para alcanzar a Cristo, que es nuestro objetivo principal.
Por eso desde que no podemos decir que el diseño es tan inalcanzable, que el cambiar es tan inalcanzable, que cumplir con el objetivo de Dios es inalcanzable. Porque si nosotros tenemos este poder, sí es alcanzable. Si tenemos la presencia del Señor y su poder, como lo dice acá en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, si usted tiene ahí su Biblia, lo puede buscar. Dice en Efesios 1 del 19 al 20, yo lo voy a leer en Reina Valera. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Podemos ver ese poder que dice que es la supereminente grandeza de su poder. ¿Pero para quiénes? Para nosotros. Que dice de que esos para nosotros es aquellos que creemos en Cristo, que estamos dentro del reino, que estamos incluidos dentro del propósito del Señor. Y nos dice que ese mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, resucitarlo de los muertos, ese es el mismo poder que opera en ti y que opera en mí. Es por ello que alcanzar el objetivo de Dios en nuestras vidas es real, es verdadero, no es una fantasía, no es un cuento, no es algo que va a suceder en el futuro, es algo que debe estar sucediendo ya en nosotros. El estar alcanzando el objetivo de Dios en nuestras vidas, el estar alcanzando a Cristo en nosotros, en la expresión de Cristo en nuestra vida, ya debe ser una realidad. ¿Por qué? Porque el poder sobrenatural de Dios habita y opera en nosotros. El mismo que operó en Cristo. No hay otro, no es una imitación, no es un reemplazo. Es el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Ese es el mismo poder que opera en su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la imagen de Dios mismo acá en la tierra. Pero también en Filipenses capítulo 3, versículo 10, nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él. ¿Para qué sirve este poder o para qué es este poder sobrenatural de Dios que opera en su iglesia? Para ser semejantes a él, para que su iglesia no tenga excusa de que no puedo, porque la genética no me lo permite, porque mis padres me heredaron una cultura tan alejada de Dios, tan incrédula. Hay muchas familias que uno piensa que tal vez no van a tener ni salvación porque no se menciona el nombre de Dios en ese lugar, no se ve nada de Cristo. Pero si tú vienes al Señor y ese fue tu caso, que tienes esa herencia de cultura, en Cristo todo eso fue eliminado, fue cortado, porque dice que somos semejantes a Él en su muerte. Y la Escritura nos dice que hemos resucitado en una nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida nos rige, nos gobierna, porque entramos a un nuevo régimen, a una nueva cultura. Entonces, eso es por ello, ¿verdad? Que vemos que estos siervos de Dios que vamos a estar viendo acá en las Escrituras tuvieron el poder de soportar los azotes, las amenazas, ¿qué más? Aún la misma muerte, lo soportaron. Las circunstancias para ellos fueron oportunidades para escalar, para conocer al Señor. Las circunstancias no los limitó a la expresión del carácter de Cristo y de expresar el propósito y de cumplir el propósito, sino que vemos que, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Él fue azotado, fue amenazado por ladrones cuando se encontró al borde de la muerte. Pero en esas circunstancias difíciles,
Pablo nunca dijo, ¿verdad? Como ministro, bueno, voy a dejar el ministerio, voy a irme, voy a apartarme mejor porque la situación no es favorable para mí. Mejor abandono el llamado, sino que al contrario, él perseguía el objetivo. Y su objetivo siempre fue Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo lo pudo hacer? Porque en él operaba el poder de Dios. El mismo que operó en Cristo, ese mismo poder operaba en Pablo. Y era por eso que él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Estamos hablando que carne pueden ser padecimientos. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces podemos ver a un Pablo tan seguro en su fe, tan certero y tan firme en lo que creía. ¿Pero por qué? Porque en él habitaba ese poder. Es necesario entonces que Dios marque nuestras vidas, así como marcó a Pablo, así como marcó, vamos a estar viendo también a Abraham, así como marcó a cada uno de los personajes bíblicos y también nos ha marcado a nosotros, porque es necesario que nosotros vivamos una experiencia personal con el Señor, porque nos dice que Pablo perseguía su objetivo y su objetivo era Cristo, porque su vida había sido marcada por Cristo. Ese encuentro que tuvo con su Señor, ese día en donde se encontró con Jesucristo mismo, el velo se fue quitado de sus ojos, entonces pudo ver claramente el propósito, pudo ver claramente el objetivo. Su objetivo era otro antes de, pues el camino a Damasco lo llevaba, ¿verdad?, para ir y perseguir a la iglesia, azotar a los cristianos y hacer muchas cosas que iban contra el orden y el diseño de nuestro Padre. Podemos ver cómo el Señor cambió su destino, cambió aún su presente y su futuro, pero podemos ver a un Pablo entonces que también cambió su objetivo. Su objetivo era otro antes de, pero después de su encuentro con el Señor, entonces comenzó a perseguir su nuevo objetivo. Y su objetivo siempre fue Cristo mismo en él. Cuando tenemos claro el objetivo en nuestra vida, no importará lo que venga, lo que pase o lo que puedan decir. Todo eso es estimado como basura porque hay algo glorioso que se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos claro nuestro objetivo en nuestra vida, van a venir circunstancias, van a venir pruebas, van a venir situaciones en las que pondrá en balanza nuestra fe. Pero en nada vamos a dudar en escoger a Cristo. Por sobre todas las cosas, escogeremos a Cristo. Y todo lo tomaremos entonces, como dice acá, por basura. No es verdad que cuando la Escritura nos dice que debemos dejar padre, madre, ¿verdad? Y ¿qué más? Aborrecerlo, dice, por seguir a Cristo. No nos está hablando de un menosprecio que tenga que ver con palabras, que tenga que ver con actitudes, sino que nos está hablando de un aborrecer como basura en el sentido de los objetivos, en el sentido de las prioridades. ¿Qué es lo que va a tener más valor para mí? Mi objetivo siempre debe ser Cristo, por sobre todas las cosas, por sobre las circunstancias, por sobre mi familia, mi hogar, mi trabajo, etc. ¿Por qué? Porque entonces Cristo viene a ser el primero en nosotros. Y no solo el primero, ¿verdad? Sino el todo en nuestras vidas. Por eso Pablo decía que él no actuaba por su propia justicia, sino por la fe en Cristo y la fe de Cristo. No solamente estaba él puesto en Cristo, sino que también Cristo estaba en él. Pablo no se fundamentaba solamente él en Cristo, sino que Cristo era su fundamento interior. No decía yo estoy en Cristo solamente, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que debemos de decir nosotros como hijos de Dios. Que la circunstancia no nos aleje, que la circunstancia o las pruebas y las
que los procesos difíciles no sean una ocasión para caer, que no sea una ocasión como para alejarnos y desviarnos del propósito del Señor, sino que al contrario, que nos fortalezcan para perseguir nuestro objetivo, que es Cristo. Esta clase de fe no es la que sirve para hacer obras. La fe que expresaba Pablo, la fe que expresaba Jesucristo, no es para hacer obras, milagros y sanidades, sino que es esta fe que nos lleva a obedecer. Es esta fe que nos lleva a hacerlo con prontitud, a elegir los preceptos del Padre, el cumplimiento de su propósito. Este poder y esta fe nos lleva a accionar. Esta fe no nos lleva solamente, como nos dice acá, a hacer obras como milagros, sanidades y prodigios. Esta fe tiene un nivel de intensidad en nosotros, tiene un nivel de prioridad en nuestras vidas. Más que hacer un milagro, es esta fe nuestro fundamento, que es Cristo en nosotros. Cuando esta fe nos rige, nos conduce a obedecer. Cuando esta fe rige nuestras vidas, somos movidos a obedecer. Pase lo que pase, no importa la circunstancia, permaneceremos obedeciendo al Señor. Porque esta fe requiere obediencia. No podemos decir que somos obedientes si no expresamos esta fe. O no podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes, porque la muestra de nuestra fe es la obediencia. Puedo decir que creo en Cristo, puedo decir que Él vive en mí, pero la evidencia de que Él vive en mí y de que creo en Cristo es que le estoy obedeciendo. Si no le estoy obedeciendo, entonces Cristo no vive en mí, porque la fe que es Cristo en mí me conduce a obedecer, me lleva a obedecer, siempre me va a alinear al propósito del Padre. Entonces vamos a ver este ejemplo, el primero, que es Abraham. Y podemos ver que Abraham caminó siempre en fe y en obediencia, a pesar de las circunstancias. Él siempre caminó en fe y en obediencia. Abraham tiene un encuentro personal con el Señor, donde Dios le pide que deje su tierra y su parentela y se fuera a un lugar que Él le mostraría más adelante. Puedo ver acá que Abraham tuvo su encuentro con el Señor le reveló su propósito, el plan. O sea, el Padre le reveló su plan, lo puso así claro, ¿verdad? Le dijo qué es lo que tenía que hacer, le dio directrices. Y veo cómo es que Dios le dice, ¿verdad? Deja tu tierra, deja tu parentela, vete de tu tierra, lo dice la Escritura, ¿verdad? Y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios, pero no solamente le creyó a Dios diciéndole, sí, Dios, claro, te entendí y quiero hacerlo. No se basaba solo en intenciones, ¿verdad? En las buenas intenciones. Abraham no se basó en solo buenas intenciones, sino que nos dice acá que también obedeció en salir de su tierra. O sea, Abraham no solamente le dijo al Señor, yo creo en ti, creo que eres real, Señor, y gracias por hablarme. Y estoy tan contento que hayas hablado a mi vida. Me dijiste que salga de mi tierra y mi parentela, que deje a mi familia, ¿verdad? En otras palabras, y que vaya y me encamine, y que en el camino tú me vas a revelar en dónde debo de estar. Pero no solamente fue algo que tuvo él como un deseo, sino que dice acá que él obedeció en salir, o sea, accionó. La fe se demuestra en acciones, la obediencia es acciones. La obediencia tiene que ver con acciones. Él salió de su tierra y dejó su parentela y se fue a un lugar que él no conocía. Ni Abraham obedeció, no, y dice, ni sabía dónde quedaba porque Dios se lo mostraría en el camino.
O sea, el Señor le reveló una parte, pero la parte segunda se la reveló en el camino. Abraham obedeció porque le creyó a Dios. Su obediencia estaba ligada con la fe, no en la promesa, sino fe en la persona que le dio la promesa. Y es aquí donde está la clave. Podemos ver a un Abraham no solamente escuchando las cosas buenas que Dios le dio, que Dios le dijo, porque le habló de tierra, le habló de multiplicación, le mostró las estrellas del cielo, le mostró la arena del mar y le dijo, así va a ser tu descendencia. Entonces, en Abraham pudo haber habido una emoción, pero una emoción pasajera, ¿verdad? En decir, qué bueno, ya me imagino cuánta gente, cuánto voy a ser prosperado y todas las promesas que el Señor le dio. Pero su fe no estuvo basada en la promesa. La promesa de Abraham era que le daría un hijo, Isaac. El Señor le habló de darle descendencia, el Señor le habló de darle un hijo. Y podemos ver que Abraham no basó su fe en la promesa que Dios le daría un hijo, sino que basó su fe en la persona que le dio la promesa. Y esto era Dios mismo. Entonces Abraham no tenía su fe en lo que el Dios le había prometido, sino que él tenía su fe en el que lo había prometido, que es muy diferente. Poner nuestra fe en la promesa que poner nuestra fe en el dueño de la promesa. Cuando ponemos nuestra fe en la promesa, cuando no se cumple, cuando se demora, cuando tarda mucho tiempo en llegar, puede haber riesgo de que haya en nosotros desánimo, renegar, ¿qué más? Empezar a dudar de Dios mismo. No que hablaste, pues, no que lo dijiste, pues, Señor, pero no ha llegado. Pero cuando confiamos en el dueño de la promesa, sabemos que Él lo va a hacer. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero Él lo va a hacer. Entonces permanecemos firmes en nuestra fe. Podemos ver ahí en Hebreos, capítulo 11, del versículo 17 al 19. Y nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Puedo ver a Abraham, o podemos observar aquí a Abraham en una escena en donde él fue probado, nos dice la Escritura, y tenía que entregar la promesa, se le dio la promesa, el Señor lo cumplió. Abraham ya tenía en sus brazos a su hijo unigénito Isaac, pero llega el momento donde Dios le habla y le dice, dame la promesa, o sea, dame lo que yo ya te di y ofrécelo en ofrenda delante de mi presencia. Entonces puedo ver a Abraham, a aquel que había recibido la promesa del Señor. Dice que pensó en que Dios es poderoso. Miren cómo es la ubicación emocional de Abraham. Se ubicó y no dijo, bueno, me lo diste y ahora me lo quitas. ¿Qué pasa, verdad? Sino que él dice acá, que él pensando en su corazón, en su mente, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, ¿verdad?, también volvió a recibir. Vemos como que en su corazón, puedo ver acá, ¿verdad?, en esta escritura, que en su corazón Abraham sí entregó a Isaac. Abraham crucificó a Isaac en su corazón, lo crucificó. Literalmente no le dio, decimos nosotros, ¿verdad?, el machetazo, pero en su corazón él ya había entregado a Isaac. ¿Por qué? Porque en Abraham su objetivo principal era Dios mismo.
Y él no tenía su fe en la promesa, en lo que se le había entregado, en aquello que se le prometió, sino que él tenía su fe en el dueño de la promesa, en aquel que le dio a Isaac, que así mismo como se lo daba, se lo podía quitar y se lo volvía a dar si él deseaba. Porque podemos ver acá que dice que él era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces podemos ver a un Abraham determinado, a un Abraham no dudando de su Dios, no poniendo en tela de juicio, ¿verdad?, las disposiciones del Padre, sino que simplemente confiaba en su Señor y sabía que el que le había dado la promesa también se la podía quitar y le podría volver a dar cuantas cosas él podría desear. Entonces podemos ver a un Abraham bien ubicado y viviendo en ese poder sobrenatural de Dios que lo llevaba a expresar el carácter de Cristo y a vivir una experiencia sobrenatural en él que le daba la capacidad de traspasar las circunstancias y salir victorioso de ellas. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces, al ser probados en nuestra fe y obediencia, nos cerramos y nos aturdimos cuando Dios nos pide que hagamos algo que según nosotros es contrario a lo que Dios nos ha prometido. Es tremendo todo esto que nos sucede como iglesia muchas veces, ya seamos mujeres, adolescentes y hombres, niños, de toda clase, los que estamos en el reino de Dios. Pasamos circunstancias difíciles y nos dice acá que cuando las pasamos y somos probados en nuestra fe, somos probados en dónde estamos cimentados. Nos dice acá que nos cerramos, nos aturdimos y máximo cuando el Señor nos pide, ¿verdad?, algo, que hagamos algo que según nosotros es contrario a lo que Él ya nos había dado o nos había prometido. ¿Cómo es que Dios me dijo tal cosa, verdad? ¿Cómo es que el Señor me dice que me va a dar un trabajo y luego me lo quita? Y a veces decimos, ¿qué está pasando con Dios? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Será que se equivocó? ¿Será que se le olvidó que me prometió que me iba a dar un trabajo? Y entonces empezamos a cuestionar a Dios cuando vemos que Dios nos pide algo que va contrario a lo que Él ya había hablado o a lo que Él ya había prometido. Esa ha sido la actitud de muchos ante la prueba. En lugar de crecer y obedecer a Dios, se ponen a enumerar todo lo que Dios dijo y prometió, porque están aferrados solo a la promesa. Empezamos, ¿verdad? Me hablaste, Señor, me dijiste, yo tengo de memoria que me dijiste que yo iba a ser un gran siervo de Dios, que iba a ir a las naciones, que me iba a subir a un avión y luego me iba a bajar de otro, iba a ir a tal país y a tal país y a tal país. ¿Y por qué no pasa? Nos empezamos a dar cuenta de que estamos tan envueltos en la promesa que desviamos totalmente nuestra mirada del dueño de la promesa. Nos desconfiguramos, nos desalineamos porque estamos alcanzando aquel objetivo. Es que tú hablaste, tú dijiste que eso voy a hacer, que allá voy a ir, que esto voy a tener. Pero ¿qué pasa en el tiempo en que Él dio la promesa? Hacia donde está el cumplimiento de la promesa. Y es que en ese camino nos perdemos y nos desviamos. Cuando el Señor quiere que nos aferremos a Él, que es el dueño de la promesa. Claro, Él te habló de que acá al final tú vas a tener esto o aquello, cualquier cosa que el Señor nos haya hablado. Pero en lo que llega, no perdamos de vista al dueño de la promesa. Porque cuando nos desviamos y desviamos nuestra mirada del que dio la promesa, totalmente en nuestra fe se desintegra, se devalúa, provoca que nos alejemos del Señor y empecemos a cuestionar sobre aquello que Él habló y que por qué no lo ha cumplido. Tomemos el ejemplo de Abraham, que en ningún momento cuestionó, obedeció, entregó
y porque estaba confiado de que el que le había dado la promesa, él iba a estar allí y él iba a hacer todo cuanto había planificado, y él estaba confiado de que Dios jamás le iba a quitar, o si aún así se lo quitaba, él estaba tan seguro y tenía su fe puesta en el dueño de la promesa. No dudaba de que Dios mismo tenía una solución para cada situación. Entonces podemos ver acá a Abraham, ¿verdad? Abraham le creía a Dios y no a la promesa. La promesa tenía un valor tan hermoso, pues claro, tenía que ver con un hijo deseado entrañablemente, pero su fe no estaba en la promesa. Su fe estaba en el dueño de la promesa, que era Dios mismo. Por eso, nuestra fe no debe estar basada en las promesas, sino en el que da la promesa. Porque Él es fiel y verdadero, no cambia, no se muda, es perfecto y es todopoderoso. Abraham no se quedó con lo que ya había logrado. Ya tengo un hijo, ¿verdad? Ya nació mi hijo, qué bueno, sino que siguió caminando en fe, creyendo a Dios y obedeciendo sus demandas. Y ese es el punto. Dios nos da la promesa, sigamos caminando, creyéndole, obedeciéndole y también cumpliendo con las demandas del reino de Dios, para que cuando llegue aquello estemos totalmente preparados para recibir. Tenemos otro ejemplo. Está el apóstol Pablo, que también caminó en fe y en obediencia. Pablo fue alguien que obtuvo muchos logros en su vida personal. Tuvo una buena preparación y era un gran conocedor de la ley. Por ejemplo, allí en Filipenses, ahí lo podemos confirmar. Filipenses capítulo 3, del versículo 5 al 7, nos habla sobre los atributos de Pablo, ¿verdad? Sobre quién era Pablo. Y dice que él fue circuncidado al 8º día, o sea, era cumplidor de la ley desde pequeño, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, intachable, ¿verdad? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero escuche, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo mismo, lo expresa, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. No fue sino hasta que Pablo tuvo ese encuentro glorioso con el Señor que pudo estimar o considerar como basura todo lo que había logrado antes. ¿Y qué dijo Pablo? Lo consideró pérdida, ¿verdad? Lo considero como basura, todos mis logros que he obtenido. Doctor de la ley, ¿qué más? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo tenía todos los requisitos como para un ciudadano intachable, ¿verdad? Pero dice que todos sus logros y sus metas los consideró como pérdida y las estimó como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo sobrepasaba todos sus logros y metas personales. O sea, la persona de Cristo vino a tomar el control total de Pablo. Ya Pablo ya no era su objetivo el ser el abogado más reconocido. Con esto no estamos diciendo de que si tenemos una profesión no debemos de dar la talla en nuestra profesión, ¿verdad? Y ser excelentes en todo lo que hacemos. Pero que no sea ese nuestro objetivo más que Cristo en nosotros. Que no sea nuestros reconocimientos personales los que rijan nuestra vida, los que nos motiven cada día, sino que sea Cristo nuestro fundamento, nuestra pasión, nuestro objetivo número 1, Cristo en nosotros. Y después viene el tener un trabajo, el tener un puesto, ya sea en tu empresa o en la sociedad, en la comunidad. Después viene todo por añadidura, pero que nuestro objetivo principal sea Cristo. Porque vemos en el caso de este ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? De Pablo, que dejó todo con el fin de conocerlo en toda su plenitud.
y en todo el poder de su resurrección, desechó su vida anterior para iniciar una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque como aprendíamos, ¿verdad?, en nuestro congreso, que la lógica, que el humanismo, que lo intelectual, todo lo que tiene que ver con lo que se vive en la sociedad, no puede encajar en el propósito de Dios. Si Pablo seguía viendo el propósito bajo el lente de la lógica humana, bajo ese lente de esa preparación que él tuvo, teológica, él era maestro de la ley, no podía él encajar en el propósito. Definitivamente Pablo no podría cumplir el propósito del Padre porque la lógica no encaja en el propósito de Dios. Por eso Pablo tuvo que tomar como pérdida todo su conocimiento humano y adquirir, adoptar, hacer suyo el conocimiento de Cristo. Porque su objetivo fue Cristo siempre. Cambió de objetivos. Y ahora Pablo perseguía un solo objetivo, que era Cristo mismo, el conocimiento de Cristo en él. Podemos ver entonces que Pablo inició una nueva vida, porque ahí lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, y nos dice, lo voy a leer acá, Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos ver a Pablo entonces que cambió totalmente de objetivo, cambió totalmente de vida, y vemos acá que él dejó lo que estaba su pasado, olvidando lo que queda atrás, dice, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Pablo conocía perfectamente cuál era su llamado, y su llamado era conocer a Cristo. Su llamado era más que ser apóstol, más que ser líder. Para nosotros, nuestro llamado, más que ser discipulador, esposa de pastor, apóstol, maestro, evangelista, ¿qué más? Todos los ministerios y dones que podemos obtener en Cristo. Más que eso, nuestro objetivo es Cristo en nosotros. Nuestro llamado es ser como Cristo y la expresión de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice acá, ¿verdad? Me extiendo a lo que está delante. Dejo atrás todo mi conocimiento humano y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Y mi meta es Cristo. Entonces podemos ver ya dos ejemplos, ¿verdad? Que es Abraham y el apóstol Pablo, que siempre caminaron en fe y en obediencia delante del Señor. Y no pusieron su mirada en lo que Dios les prometió, sino que pusieron su mirada en Dios mismo, en el dueño de lo que les prometió. Pusieron su mirada en el dueño de la promesa, en el dueño del plan. En una ocasión, Pablo, en uno de sus viajes, tuvo que ser movido, tuvo que quedarse en esa ciudad. El Señor no le permitió moverse. Tal vez él, ¿verdad?, en su plan tenía: mañana voy a ir, como nosotros hacemos nuestros planes, ¿verdad? Mañana voy a ir a tal ciudad. Y hasta la agenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente esto le pasó a Pablo, pero el Espíritu del Señor dice que no se lo permitió. Entonces Pablo estaba sujeto al plan de Dios, porque su meta siempre fue Cristo, su objetivo siempre fue Cristo, no los reconocimientos humanos, no el que lo reconocieran como apóstol, porque se iba a tal lugar, ahí lo iban a recibir y lo iban a reconocer como apóstol. Pablo no tenía ese fin, porque su meta siempre fue obedecer a Cristo, regirse bajo ese gobierno divino y conducir su vida en cada directriz que el Señor le daba.
Tenemos también el otro ejemplo y es el centurión. Todos conocemos sobre este caso, ¿verdad? Tan hermoso en las Escrituras, ahí en Mateo capítulo 8, del versículo 6 al 9. Y nos habla de que este hombre se acercó a Jesucristo a pedirle, ¿verdad?, que sanara a su siervo, a su criado. Y nos dice ahí literalmente, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Puedo ver a este centurión tan claro, ¿verdad?, en lo que creía, y aún Jesucristo dijo: no he encontrado fe. En todas las ciudades que he ido no he encontrado fe como la de este hombre, y era extranjero, ¿verdad? No he encontrado fe como este hombre, porque este hombre entendía qué significaba fe. Entendía que fe es sometimiento, fe es obediencia. Jesucristo no le estaba preguntando nada sobre: ¿qué entiendes sobre obediencia, centurión? ¿Qué entiendes tú sobre qué es obedecer? Pero como este hombre, cuando Jesucristo le dice: yo voy a ir, yo lo voy a sanar, entendió sobre qué significa obediencia, y obediencia es fe. Cuando el centurión le dijo: yo no soy digno que entres en mi casa, y le dice: pues porque yo también soy un hombre, ¿verdad?, que tengo a mi cargo personas. Nos dice acá, ¿verdad? Yo le digo a mi criado, pero también dice: yo soy hombre con autoridad, bajo autoridad, pero que también tengo bajo autoridad a otras personas, y le digo: ven. A mi siervo le digo: ven y viene, ve y va. Entonces este hombre le estaba diciendo: Señor, solo di tu palabra. Yo he entendido qué es estar sometido bajo autoridad. Y si tú dices tu palabra, si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar, porque inmediatamente se va a cumplir lo que tú has dicho. Podemos ver entonces cómo Jesús se maravilló de la actitud y el entendimiento del centurión, porque el que reconoce autoridad actúa con fe. ¿Cómo es este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo y actuó en fe? Precisamente eso fue lo que evidenció al centurión, que era un hombre bajo autoridad, que sabía reconocer autoridad, por eso actuaba en fe. Muchos de nosotros probablemente hubiéramos insistido en que Jesús estuviera presente para que su criado sane, ¿verdad? Eso es porque nos cuesta creer en la autoridad, pero para el centurión bastó la palabra que dio Jesús, o sea, la autoridad. Cuando tenemos fe en Jesucristo, reconocemos su autoridad, y cuando hay autoridad, se actúa en fe. Conocemos que Jesucristo es la autoridad, nuestra autoridad. Por lo tanto, vamos a actuar en obediencia y vamos a actuar en fe. Tengamos claro que Dios, quien es nuestra autoridad, no falla, no cambia, no se muda, es eterno. Es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, por lo cual debemos aprender a caminar en fe y obediencia. Debemos creerle, aunque a veces las cosas que nos pide nos parezcan fuera de lo normal o de toda lógica. Estoy seguro, nos dice acá el apóstol, ¿verdad?, que lo que Él ha dicho lo va a cumplir, aunque haya crisis en el mundo y todo parezca contrario, porque no es por nuestra justificación, ni por nuestros logros, ni por lo que nosotros sepamos, ¿verdad?, ni por la lógica humana, sino por la fe en Cristo Jesús. Nuestra obediencia debe ser porque Él es el Señor, Él es el Dios, Él es la autoridad, Él es la cabeza y nuestro objetivo. Por eso desde que
a veces cuando no entendemos que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestro objetivo, cuando el Señor da las directrices o en los proyectos de las iglesias, cuando el Señor dice esto hay que hacer ahora, todos empezamos a cuestionar, ¿no? Y no que dijimos que íbamos a hacer tal cosa, y no que dijimos que lo que había que hacer era esto, pero ¿por qué es que ahora vamos a hacer esto? A veces el Señor nos manda a ayunar y todos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué pues ahora ya van otra vez con ayuno? Pero es que el que reconoce autoridad sabe que es el Señor el que lo está diciendo. Y por lo tanto se va a someter a esa autoridad. Se va a someter a su adiestramiento, a su discipulado. Va a estar conectado con Reforma Apostólica. Va a estar conectado con el discipulado para mujeres que se nos da a nivel mundial. Y no va a estar diciendo, no, pues, ¿por qué cuando nosotros estamos regidos bajo esta autoridad y este gobierno que es Cristo, entendemos que todo lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo es para nuestro crecimiento espiritual. Y no vamos a desechar, no vamos a tomar de esto, pero de aquello no, sino que todo va a ser bienvenido porque nuestro espíritu lo anhela, porque nuestro corazón lo desea, y más que eso, porque hemos reconocido autoridad. Por ejemplo, recordemos así como Adán, ¿verdad? Falló no porque fue engañado, sino porque amó más a su esposa que la dirección de Dios. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Porque a veces nos establecemos logros, nos establecemos metas a alcanzar en nuestra vida. Y sin embargo, esto no debe ser nuestro objetivo primordial. Nuestros logros, nuestras metas, lo que dice nuestra esposa o en este caso lo que dice mi esposo, no debe de tener el objetivo primordial en nuestras vidas. No debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Y es por ello de que somos desviados como lo fue Adán, ¿verdad? Porque dice acá, según las Escrituras, esto es idolatría. Porque dejamos a Dios por otra persona, dejamos a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Dejamos a Dios por la esposa, por el esposo, por el trabajo, por el puesto tan importante que tenemos. Dejamos a Dios aún por nuestro conocimiento humano, por la lógica, porque cuestionamos todo lo que Dios dice, porque a nuestro parecer no está bien. O la sociedad nos dice que lo que Dios dice no está correcto, pero en realidad es porque no encajamos con el propósito del Padre. Por ello, ¿verdad? Porque no tenemos bien claro nuestro objetivo, que es Cristo Jesús en nosotros. No permitamos entonces que las circunstancias, que el trabajo, que nuestra familia, nuestros hijos, nos desvíen del propósito y nos cambien el objetivo. Para muchos, el cónyuge o bien los hijos son su prioridad y no Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, porque ellos podrían estar diciéndonos algo contrario a lo que Dios ya estableció. El primer lugar en nuestra vida le corresponde a Dios. ¿Cuántas mujeres no siguen a Cristo, no están en Cristo porque su esposo no las deja servir al Señor? Te está rigiendo tu esposo. Tienes otro Dios. Estás en idolatría. No sirves a Dios porque tu trabajo no te lo permite. Estás en idolatría. Tu Dios es el trabajo. Es que no sigues a Cristo, no te consagras al Señor, no cumples con el propósito del Padre en esta tierra por X o Y razón, ya sea por tu familia, por tu trabajo, por tu esposo, cualquiera que sea la situación. Si no es Cristo quien te rige, estás en idolatría. Si prefieres más a las demás opciones, estás en idolatría, porque es Cristo el que debe regir tu vida. Entonces nos dice acá, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, porque nos estarían llevando a cumplir lo que está contra el propósito del Señor. Debemos establecer a Cristo como prioridad en nuestras vidas, más que nuestro ministerio, más que los logros que podemos obtener, más que nuestras metas, ganancias, más que nuestros sentimientos.
Cristo debe ser el que debe regir en nuestras vidas. Que no hayan desviaciones en nuestras decisiones, porque es Cristo el que debe regir nuestras decisiones también. Aún ni la angustia debe de regirnos, sino que es Cristo el que nos debe regir. Por sobre todas las cosas, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Todo lo que venga, todo lo demás es secundario para nosotros. Todo debe ser secundario. Todo pasa a un segundo punto cuando es Cristo la realidad de nuestras vidas. Y me encanta esto que nos escribió aquí nuestro apóstol y dice: todo lo demás es secundario hasta ante la realidad de una persona llamada Cristo Jesús. Cuando Cristo es nuestra prioridad, todo viene a ser secundario. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras metas, todo es secundario, porque entendemos que nuestro objetivo principal es Cristo. Claro, vamos a alcanzar muchas cosas. El Señor nos va a permitir tener un excelente trabajo. ¿Qué más? Te va a permitir tener un excelente esposo, tu señorita o tu joven, una esposa. Pero más que ante tu desesperación, tu vida debe estar cimentada en Cristo. Y cuando tu vida está cimentada en Cristo, sabes esperar. Cuando tu objetivo es Cristo, conoces su tiempo y no te desesperas, porque sabes que es Él el que te ha dado la promesa y Él la cumplirá en ti. Y no importa cuánto tiempo tarde, pero el Señor debe regir tus sentimientos, tus emociones y tus decisiones. Entonces la plenitud de Cristo será una realidad en nuestras vidas. Así termina este libro en Juan capítulo 14, versículo 23, que nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuándo hacemos morada con el Señor? ¿Cuándo es que Él nos va a amar? ¿Cuándo es que Él va a vivir en nosotros? Cuando guardamos su palabra. Cuando nuestro objetivo es Cristo Jesús, cuando es una realidad su reino, sus preceptos, sus mandatos y sus leyes en nuestras vidas. Entonces Él nos va a amar y entonces seremos uno con Él. Dice que Él nos va a amar y vendremos a Él, o sea, el Señor vendrá a nosotros, ¿verdad? Y haremos morada con Él. Él estará en nosotros y nosotros en Él, porque hemos entendido que ante todas las cosas Cristo es nuestro objetivo número uno. Y solamente así nosotros seremos esta expresión de la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos plenos en Él y es necesario que cada día nosotros mostremos esa plenitud. Mostremos que somos plenos en Él. Cuando nos toca que decidir, ahí mostramos que somos plenos en Él. Cuando nos toca que enfrentar la circunstancia más adversa, ahí mostramos que vivimos en su plenitud. Solamente así podemos nosotros ser esa iglesia gloriosa que Él ha escogido para mostrársela a Él mismo. ¿Cuándo? Cuando nosotros expresamos esa fe permanente y constante que es la expresión de Cristo en nosotros. Es hermoso al saber que hemos finalizado este libro de la plenitud de Cristo y que esto es una realidad en nosotros, que no se quede solo con haberlo leído y estudiado, sino que ahora viene la evidencia de lo que hemos recibido del Señor. Dios te bendiga y qué alegría fue haber estado contigo hoy. Bendiciones.